Vamos a conversar a continuación con el historiador peruano que radica en Inglaterra, Paulo de Linot, que tiene una carrera muy importante, en fin, ha estado en muchos sitios. Y está en Lima ahora para presentar un libro que ya desde el título resulta formidable, la verdad, La seducción de la clase obrera. Eso está publicado por el Ministerio de Cultura y por el Instituto de Estudios Peruanos. Este libro sostiene que la política laboral peruana de inicios del siglo XX buscó la desindianización del país debido a que se desarrolló sobre la base de ideas de corte racial acerca de la sociedad y la industrialización. Estamos hablando de una élite que promovió una política laboral en un momento de mucha agitación, además laboral, ¿no es cierto? Los años 20 y 30. Y bueno, leído así, uno tiene la impresión que es una condena la que hemos tenido, ¿no es cierto? Y absurda además, es decir, los obreros, no tenemos obreros porque tenemos indios, ¿no es cierto? Es una cosa tan absolutamente dramática. A ver, cuéntenos un poco cómo es este pensamiento y cómo se llega a esta situación en fin, de la derecha peruana. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, es un libro que intenta ofrecer una nueva manera de pensar la historia obrera del Perú, porque tradicionalmente se ha escrito esa historia en términos del conflicto político entre la APRA, la izquierda, pero lo que no se ha tomado mucho en consideración es el papel que cumple el Estado en relación al sector obrero, ¿no? Y lo que planteo en el libro es que el Estado de los años 20, 30 vio a los obreros como un recurso valioso. Y esto va en contra de lo que se suele decir, ¿no? Y vio a los obreros como un recurso valioso porque los obreros en el contexto peruano aparecían como una solución a un problema mucho mayor que la cuestión obrera que se daba en muchos países de esa época, que era la cuestión del indio, ¿no? El indio en el Perú en esa época, y yo diría aún hoy, es visto como un problema, como un obstáculo al progreso del país, mientras que el obrero, pensado principalmente en términos raciales como mestizo o incluso blanco, era visto como una solución. Entonces, lo que demuestro en el libro es que el Estado desarrolló toda una serie de capacidades para proteger al obrero y mejorarlo, ¿no? Y en el libro, en los capítulos, me enfoco en una serie de agencias del Estado que buscaron proteger al obrero y mejorarlo, hacerlo aún más útil para el desarrollo industrial del país, ¿no? ¿Y solo influía el factor racial o, digamos, si miramos un contexto internacional, el obrero en general, por los movimientos socialistas, por la industrialización y su avanzada, su rapidez en el avance, se volvió un personaje central en la historia? Exactamente. Es un fenómeno transnacional. Pero lo que trato de plantear en el libro es que en el contexto peruano hay una inflexión particular que tiene que ver con la configuración racial del país y con los imaginarios de las fuentes del progreso y las fuentes del atraso. Las grandes, fomentar la migración de determinadas zonas hacia el Perú, ¿tenía que ver con esto también? Absolutamente, ¿no? En uno de los primeros capítulos del libro muestro cómo es, en cierto modo, la frustración que viene como resultado de que las políticas de migración no tienen resultado porque vienen muy pocos migrantes, que lleva a las élites peruanas a repensar a su población mestiza como el vehículo para el progreso. No hay, como en Argentina o en Brasil, una política migratoria exitosa, entonces no se puede depender de migrantes supuestamente más aptos para el progreso para hacer avanzar el país. Te tiene que depender. Ahora, eso en términos políticos deriva a dividir las fuerzas populares insurreccionales, por así decirlo, ¿o no? Sí. Esa va a ser la dificultad de la izquierda en esos años, ¿no? Del APRA para empezar y luego de la izquierda. Claro, pero lo interesante es que tanto Mariátegui como Aya, en cierto modo, repiten esta idea, ¿no? Ven a los obreros como el agente del progreso y a los indios como
si bien no los ven con los mismos ojos racistas, digamos, de ciertos miembros de las élites, también los ven como un problema que tiene que solucionarse. En el caso de Mariátegui, la revolución va a solucionar el problema del indio, ¿no? Entonces, digamos que esta visión dual sobre el obrero y el indio se reproduce incluso en los sectores de izquierda. La idea que el indio no es apto para el progreso es una idea que tiene mucha influencia en sectores intelectuales peruanos, tanto de derecha como de izquierda. Y estamos hablando sobre todo de los años 20, es decir, Leguía, el oncenio de Leguía, aunque la ley de la huelga de las 8 horas fue bajo paro durante ese sol Leguía el año 19, me parece. Claro. Sin embargo, Leguía también tiene toda una política a favor de la presencia andina en Lima. Las primeras fiestas donde se canta música andina son inauguradas por él en Amancay, nada menos. Y mientras tanto, Mariátegui, que había recibido una beca de Leguía para estar en Italia varios años, sostiene, yo no sé si es que lo comprendí bien, no es que la revolución resolvería el problema del indio, sino que el indio haría la revolución. Lo propio de su pensamiento marxista es reemplazar la clase obrera por el campesinado indígena como motor y actor de esa revolución. No propiamente. En todo caso, no es así como yo entiendo lo que plantea Mariátegui sobre el indio. Sobre Leguía, efectivamente, en la época del segundo gobierno de Leguía hay toda una serie de políticas enfocadas en lo indígena. Es la época del indigenismo bueno, ya la Constitución de 1920 crea un marco constitucional de protección a las comunidades indígenas, crea a la comunidad indígena como una entidad legal y además hay toda una serie de políticas que buscan, digamos, redimir al indio a través de prácticas culturales, etcétera. Pero la visión que lleva a estas políticas es una visión bastante similar a la que ya describí, es decir, el indio es un problema, tiene que ser hecho apto para el país y esa visión conlleva a buscar transformar el indio en otra cosa. Y entonces, desruralizarlo y desindianizarlo, ¿no? Transformarlo en un mestizo aculturado. ¿No? Entonces, por ejemplo... Eso está en lo mejor de la tradición colonial, dicho sea de paso. Mariátegui, él que habla de raza pura y que es un racista contra los negros, Mariátegui, ¿usted nos está diciendo que no cree que el indio como raza pura es el motor de la revolución? Mariátegui reproduce en gran parte la idea que el indio se encuentra en un estado medio vegetativo como consecuencia del impacto de la colonia y de los sistemas de dominación de la República. Como es sabido, ve el tema en términos más estructurales que culturales, es decir, ve el tema de la tierra como algo fundamental. Pero si uno lee sus textos, encuentra, reproduce en cierto modo una visión racialista, digamos, para no decir racista, predominante en esa época, a mi manera de entenderlo. Dígame una cosa, y digamos a futuro... ¿Va a seguir usted, digamos, insistiendo mucho en esta evolución de la clase obrera en el Perú? Me parece que lo interesante es que lo que llamo la seducción de la clase obrera va desapareciendo poco a poco, ¿no? En el sentido que ya para los años 50, 60 comienzan a aparecer otras soluciones a los problemas del país. Y entonces la clase obrera... En parte porque nunca se llega a constituir como una clase importante como lo es digamos, en la Argentina de Perón. Deja de tener ese rol supuestamente histórico, revolucionario y los movimientos políticos que van surgiendo a partir de los años 50 y los 60 identifican a otros actores importantes que ya no son tanto los obreros, ¿no? Ahí es el sector agrario y por tanto también indígena. Indígena que se vuelve más central en el pensamiento de... Porque ahí vienen las invasiones. Exactamente, y después también las poblaciones que migran a las ciudades.
ciudades, que se vuelvan cada vez más importantes en el imaginario de grupos de izquierda, pero también socialdemócratas. Sí. ¿Cómo ha conciliado estar en el extranjero y venir al Perú? Saltos repetidos. Sí, vengo muy seguido. Mi producción intelectual está enfocada únicamente en el Perú y enseño historia latinoamericana en Inglaterra. Ahí sí tengo que cubrir la región, pero trato de meter Perú por donde puedo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, sumamente interesante, la verdad. No, gracias a ustedes. Y además da la casualidad pues que nosotros dos somos amigos del padre del entrevistado. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 9:19 de la mañana.